el tremendo privilegio que tenemos de haber sido o de pertenecer a ese grupo de escogidos, que la Escritura es bien clara cuando habla acerca de los que el Señor ha escogido. Habla de que nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Alguna gente como que confunden un poquito esto y cuando hablan de la predestinación dicen, va, es que los que van a ser salvos ya están. Algunos hablan de números como esos, pero otros dicen fulano, sutano, mengano, si van a ser salvos, o sea, y entonces ya no se va a salvar nadie más. No. Exacto. Y cuando se habla de predestinación, lo que se está haciendo es hablando de un destino previo para. O sea, los que sean sensibles, por eso es que Juan 3:16 es bien claro. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la oportunidad es para todos. El jueves anterior decíamos, cuando hablábamos acerca del trabajo de las buenas obras, decíamos que estas buenas obras fueron preparadas desde antes para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Dios preparó las obras, pero usted va a ser parte de esas obras si usted es sensible a la invitación que el Señor hace. O sea, es como, a mí me gusta decirlo, lo que pasa es que Dios, como es un Dios de orden, ha hecho de forma perfecta todo. O sea, es el arquitecto perfecto. Entonces, ya hay como una vida establecida para los hijos de Dios, diseñada para los hijos de Dios. Por eso es que nosotros en la Escritura encontramos los parámetros de vida para el creyente. Si cuando hablamos de los parámetros de vida para el creyente, o sea, ya estamos hablando en la forma que el creyente debe vivir, en la forma que el creyente debe actuar, en la forma que el creyente debe pensar, en la forma que el creyente debe reaccionar, en la forma que el creyente debe pensar. O sea, todo está ahí. Todo. Entonces, eso está, como dijésemos nosotros, prediseñado. ¿Ya? Entonces, gracias, hijo. Entonces, ahí nosotros también vamos a encontrar, como hay una forma en que usted tiene que actuar de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, esas son las obras que ya Dios ha establecido para que andemos en ellas. Les voy a poner quizás una de las más sencillas y conocidas y más fáciles de entender. Dice la Escritura que debemos perdonar. Dice que vamos a amar a nuestro prójimo. Dice que vamos a orar, si alguien nos ofende, vamos a orar por él. Que si alguien nos ultraja, lo vamos a bendecir. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ese es como el diseño de Dios para la vida del creyente. ¿Cómo tiene que actuar el creyente cuando alguien viene y lo ofende? ¿Tiene que actuar de la misma forma? No. Tiene que actuar con sabiduría. Y si sintió que lo lastimaron y lo hirieron, tiene que perdonar. Y si esa persona que le ha hecho un daño necesita que le ayude, ayúdele. Esas son las obras. Le pongo este ejemplo porque este es como más fácil de entender. Y así aplica para todos los contextos. O sea, por eso es que cuando hablamos del fruto del Espíritu, que es uno solo, hablamos de 9 elementos que son fundamentales para poder hacer todas estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia. Me voy deteniendo así, mire, así rapidito.
Hay cosas que a veces no las hacemos por alguien más porque no tenemos paciencia. Siente que le va a quitar tiempo. No las hacemos por alguien más. El creyente no puede actuar así. O sea, eso es dar la vida por otro. Cuando usted toma de su tiempo, usted podía tener algo que hacer, pero toma de su tiempo, incluso a veces de su tiempo libre o de descanso, para hacer algo por alguien. Eso es dar la vida por alguien, lo que dice Primera de Juan 3:16. Así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por otros. Entonces, esas son las obras que Él preparó desde antes. O sea, no es que el ser humano está, o que Dios diga se va a salvar no. Sino que hay un destino previo para todos aquellos que son sensibles al llamado del Señor. Vuelvo al fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, que sabe que son diferentes. Uno es el sentimiento y el otro es la acción. Usted no se va a quedar solo con, ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? No, si usted le puede ayudar, ayúdele. Esa es la acción, ¿verdad? Benignidad, bondad, mansedumbre. Mansedumbre, a veces hay que tener mucha mansedumbre, porque no todos los caracteres de la gente con la que nos rodeamos, aún dentro de la iglesia, no, hay caracteres que no son tan fáciles. Hay que tener mucha mansedumbre en la familia, hay que tener mucha paciencia. Entonces el fruto del Espíritu nos ayuda a caminar en esas obras. Ahora, ¿quiénes caminan en esas obras? Aquellos que son sensibles al llamado, aquellos que reaccionan al llamado. O sea, aquellos que están conscientes que se vuelven elegidos, escogidos. O sea, no es que Dios venga y elija y escoja a alguien particularmente. La única razón por la que Dios puede escoger o elegir a alguien es para un propósito particular. Oiga bien, es la única razón por la que Dios ha elegido a hombres y mujeres a través de la historia y de la palabra para algunas cosas específicas. Con los muchachos de tercer ciclo comenzamos el jueves pasado y hoy más a fondo estamos haciendo un estudio en su formación espiritual, que así se llama la clase hoy, y estamos compartiendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hablábamos de Pablo. Y porque tenemos que conocer los personajes principales, ¿verdad? Y son Pablo y Timoteo. Pablo ve a Timoteo como un hijo espiritual. Y yo les digo a los muchachos, y vamos a enfocarnos en las cualidades de Timoteo que Pablo vio y las recomendaciones que le dio a Timoteo para trabajar con ellas. Pero tenemos que conocer a Pablo. Antes de ser Pablo, Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo, de acuerdo a la historia revelada por la palabra del Señor, era un hombre celoso de la religión judía, a tal grado de que él no era de los que aceptaba a Jesús como el Mesías, porque persiguió a la iglesia. O sea, él creía que cuando Jesús vino no era el Mesías. Es más, dice la Escritura que hasta cartas le habían dado, ¿verdad? O sea que Saulo, en ese momento andaba con todas las credenciales para que cristiano que encontrara, cristiano que se llevara. Hechos relata cómo mientras Esteban era apedreado, él estaba por ahí, ¿verdad?, consintiendo su muerte. O sea, era tremendo. Pero cuando se encuentra con el Señor, entonces él es sensible. Fíjense que siempre me ha llamado la atención, él lo reconoció, porque le dijo Señor. Lo reconoció.
Y usted sabe cómo lo describe Hechos, ¿verdad? Capítulo 22 creo, verso 6 en adelante, cuando Pablo narra su conversión. Fue tremendo, pero él inmediatamente cuando el Señor le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a ir allá donde fulano de tal y vas a esperar y luego se te va a decir qué vas a hacer. ¿Qué hizo Saulo? En ese momento, él obedeció. O sea, fue sensible al encuentro que tuvo con Jesús. De hecho, de ahí en adelante se le comienza a llamar Pablo, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a darnos cuenta que él había sido escogido para un propósito particular, ¿verdad? Porque instrumento me es este, para que lleve la predicación a reyes y a los gentiles. Entonces, Dios toma personas de forma particular, escoge de forma particular para ciertas cosas particulares. Así como escogió a Moisés, ¿verdad? A David, a José y a los profetas. Pero para tener acceso a la vida eterna, Él no escoge a nadie. No, por el contrario, Él hace la invitación y cuando usted es sensible a esa invitación y lo recibe en su corazón y lo reconoce en su corazón, entonces usted pasa a ser un escogido, así, un predestinado, si así lo quiere decir usted. Entonces, Pablo, volvemos al pasaje que estamos compartiendo, es una de las virtudes que ve en esta iglesia de Tesalónica, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Y vamos a leer algunos pasajes, unos versículos, ¿verdad? Para darnos cuenta cómo funciona esto, cómo es que Dios nos conoce. Y vamos a comenzar con este pasaje en Primera de Pedro, hermano Enrique. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Efesios 2, hermano Toñito. Efesios 2, 4 y 5. Vamos a leer esos dos versículos para ir un poquito sustentando. Sí, podemos usar el micrófono si quiere, hermano, para que pueda escucharse bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Fíjense bien, elegidos según ¿qué dice ahí? La presciencia de Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que todo lo sabe. Entonces, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, desde antes, ¿verdad? Desde antes Dios establece la santidad en los que aquellos que le reciban deben andar. Ahora, eso a mí me encanta porque la Escritura, como es perfecta y tiene una interconexión en todo, ya lo deja claro, ¿verdad? Santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, de un solo, si usted se da cuenta, no separa, la única forma es a través del sacrificio de Cristo. De hecho, usted y yo tenemos acceso únicamente al Padre por el sacrificio de Cristo. O sea, no hay otra forma. Siempre lo hemos aclarado. Mire, aquí no funciona el hecho de que yo sea buena gente. Aquí no funciona el hecho de que yo diga que hago buenas cosas o buenas obras.
No, y es más, yo a veces digo, y yo no sé por qué la gente insiste muchas veces en decir, no, es que mire, usted tiene que hacer buenas obras para salvarse. No, cuando la Biblia es clara y dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la misma palabra del Señor, que es perfecta, que es inerrante porque no tiene errores, nos da esa advertencia. Y aún de repente nos encontramos con grupos religiosos que siguen enseñando que usted tiene que hacer buenas obras para llegar al cielo, cuando la Biblia es clara, la salvación es por gracia. Entonces es importante, ¿por qué? Porque usted puede ser un elegido, usted puede ser parte de, pero eso no porque Dios lo designe, sino porque usted dé el paso. Fíjense bien, por eso es que por ahí la Escritura también dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces Dios escoge, Dios tiene preferencia. No. O sea, los escogidos van a ser ese grupo de hombres y mujeres que son sensibles a la voz del Señor, a la invitación del Señor, al llamado del Señor. Bien, leemos el siguiente versículo, hermano Toñito. Jeremías 31:3. Perdón, Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bien, ahí el versículo es claro, ¿eh? De hecho, estamos aquí, somos parte de acá, porque Dios nos amó. Y Jeremías 31:3, el versículo al que iba a hacer referencia, dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa misericordia, ¿verdad?, que nos alcanza paralelamente a la gracia. Entonces, mire qué interesante, porque no es en alguna medida de que Dios diga usted, no, de hecho Dios ya nos conoce. Dios, fíjese que este siempre ha sido como un tema así un poco controversial, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Claro, Él lo sabe todo, ¿sí o no? O sea, Él ya sabe quiénes se van a salvar. O sea, Él ya sabe quiénes van a tomar la decisión de recibir a Cristo. O sea, Él ya lo sabe. Y créanme que yo pienso, porque Dios tiene sentimientos o no, yo creo que Dios muchas veces está triste. Sí, o sea, Él sabe quiénes y también sabe quiénes no. Ahora, ¿la gente se va a perder porque Dios quiere? No. O sea, el que usted sea salvo es una decisión personal, propia. O sea, y si usted no quiere ser salvo, es una decisión personal propia. Yo les decía a los muchachos ahora en la tarde, miren, la vida siempre está llena de decisiones, independientemente de la edad que nosotros tengamos. Porque algunos autores ponen tentativamente, Timoteo tenía entre 10 y 12 años cuando Pablo lo conoció por primera vez. Pero desde que Pablo lo conoció, Pablo vio virtudes en Timoteo. Y más, le hizo referencia a la fe que había heredado y que se le había sido enseñada de su madre y de su abuela, Eunice y Loida. O sea, era un jovencito, les decía yo a los muchachos, pero había tomado buenas decisiones. O sea, él había tomado la decisión de vivir conforme a la enseñanza que le habían dado. O sea, es una decisión. Por eso yo le decía a los muchachos, ustedes
son los que toman decisiones. Y nuestras decisiones, hermanos, siempre tienen consecuencias. Siempre, o sea, toda decisión que nosotros tomamos tiene o buenas consecuencias o malas consecuencias. Y al final, a veces, pues, las pagamos un tanto más caras, pero somos responsables, porque hay cosas que pudiesen haberse evitado si nuestra decisión hubiera sido diferente. Entonces, nosotros al final somos los que tomamos la decisión, la invitación está. Por eso es que el Señor dice, está haciendo un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, dice que Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. O sea, no está excluyendo a nadie. Pero muchas veces la gente es renuente y lo triste es que muchos están conscientes, fíjense. Así como usted y yo debemos estar conscientes de que vamos hacia el cielo firmemente, ¿verdad? Mucha gente está consciente y cuando usted le pregunta, mire, y entonces, ¿a dónde va usted? Al infierno, dice. Y hasta se ríen. Mire qué triste. O sea, posiblemente no saben de la magnitud que eso significa o que eso representa. Por eso es la responsabilidad nuestra, ¿verdad? De hablar y hablar y hablar y pedirle al Señor que toque esos corazones, ¿verdad? Y que tenga misericordia de ellos, porque mucha gente por ese lado no está consciente. Ahora, nosotros, hoy nos venimos nuevamente a la carta de estudio, debemos reflejar que estamos conscientes de que hemos sido elegidos, que tenemos una posición privilegiada. Mire, a mí me encanta lo que Pablo dice en Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28. Aparte de que revela una de las promesas quizás más grandes, completas y que dan tanto ánimo en la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a quedarnos hasta ahí. O sea, amar a Dios significa renunciar al mundo, renunciar a muchas cosas, dejar muchas cosas de lado. Eso significa amar a Dios, priorizarlo, darle el lugar que Él se merece. Hasta ahí vamos, ¿verdad? O sea, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Esto es, oiga bien, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Él nos conoció. Él sabía que usted y yo íbamos a ser sensibles al llamado del Señor. Yo tengo un testimonio personal, porque yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio, en esta iglesia particularmente, pero yo hubo un tiempo que me alejé del Señor, joven, bueno, entre cipote y joven, y me distancié un poco de la iglesia. Cuando regresé a la iglesia, yo miraba hacia atrás, la vida que había tenido separado del Señor, y me di cuenta que el Señor sabía que yo un día iba a arrepentirme de haberme alejado de Él. Es más, tuvo misericordia y muchas de las cosas en las que posiblemente dije yo, no sé, pude haber hasta perdido mi vida, ahí estaba la mano del Señor obrando, porque Él sabía que un día yo me iba a dar cuenta del error que había cometido. ¿Ya? Entonces digo, ¿cómo obra Dios de forma tan especial?
Entonces, Él nos conoce a nosotros, hermanos. Él conoce cada segundo, cada instante de nuestra vida. Desde que usted nació, desde que usted fue, desde antes, pues, ya el Señor lo conoce aún. Entonces, Él sabe quiénes van a ser sensibles, van a responder, van a aceptar la invitación, y sabe quiénes no. Pero Él no está forzando a nadie. Yo muchas veces digo, ¿y por qué, pues? ¿Por qué? La verdad es que yo pienso y digo, la gente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dejó con esa libertad? Y la respuesta la da la misma palabra del Señor, por supuesto, porque nos amó, porque no nos quiso forzar, porque no nos quiso obligar, porque Él realmente lo que necesitaba era que el hombre lo reconociera a Él por lo que Él es. Y le dio la oportunidad, a todos nos ha dado la oportunidad, no solo de poder tener una relación con Él, sino de poder estar con Él y ser parte de su gloria eterna, valga la redundancia, por la eternidad. Porque ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos estar eternamente con Él. Y allí es donde yo digo, es difícil no hacer conciencia, ¿verdad? Porque hasta por sentido común el hombre podría reflexionar y el hombre podría pensar, pero claro, la Biblia nos da la respuesta, ¿verdad? Y la luz vino a nosotros, dice. ¿Sabe cuál es el problema? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en aquel gran día el Señor nadie va a poder decirles que a mí no me diste la oportunidad, tú preferiste a este, tú preferiste a aquel. Y el Señor va a decir, la oportunidad fue para todos, para todos. Ahora, los que aceptan y reciben al Señor y toman esa oportunidad, deben estar conscientes. Debemos estar conscientes en que nosotros debemos vivir de acuerdo a ese llamado. Fíjense bien. De hecho, en más de alguna ocasión el apóstol Pablo dice, miren hermanos, ustedes tienen que comportarse como es digno del evangelio. O sea, ustedes tienen que vivir de una forma santa. Cuando Pedro describe al pueblo del Señor, a la iglesia, lo hace de una forma bien particular. Él dice nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Habla del propósito, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hasta está nuevamente reafirmando cuál es la prioridad de la iglesia. Ahora, nosotros no vamos a poder compartir esas virtudes si nosotros no las estamos viviendo. O sea, no se puede. Por eso Jesús, a mí me encanta. Vamos a los evangelios, les he dicho muchas veces, y veamos lo que el Señor dice. De gracia recibimos, de gracia damos. Solo aquel que está experimentando la gracia, solo aquel que está viviendo en la gracia, solo aquel que ya entendió la gracia, puede compartir la gracia. Pero alguien que alguien que no la está experimentando, no lo va a hacer, porque no lo está viviendo. Entonces, para nosotros, tal y como la iglesia en Tesalónica lo reflejaba, fíjense que, y vuelvo al versículo que estamos compartiendo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, estamos viendo el testimonio que ustedes tienen, estamos conscientes de todo su trabajo, ustedes saben, ¿verdad?, que fueron escogidos para esto, están trabajando como una iglesia, ¿verdad?, que entiende por qué tiene que hacerlo. Eso es lo que les está diciendo Pablo, Timoteo y Silvano a la iglesia.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos el mismo compromiso, la misma responsabilidad, porque somos la misma iglesia. De hecho, la aplicación que extraemos de este versículo para nosotros es que cuán importante se vuelve entonces, hermanos, el testimonio que tenemos que dar afuera. Cuando Jesús habla de la luz que somos cada uno de nosotros, Él lo ilustra de esa forma. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestro buen testimonio, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad, el compromiso, el privilegio de reflejar la obra gloriosa que Dios está haciendo. O sea, que la gente pueda darse cuenta que nosotros realmente estamos haciéndole honor al privilegio de ser llamados cristianos. Yo veo que hay mucha gente que se siente orgullosa de pertenecer, por ejemplo, a una empresa, ¿verdad? O a una institución, o a una familia. Ay, se sienten, ¿verdad? Wow, que ahora imagínense cómo no nos deberíamos sentir nosotros. Yo veo que estas instituciones, estas familias tienen unos protocolos bien tremendos. Yo no sé si a usted le ha dado curiosidad muchas veces, o algunas veces, de leer o de ver, por ejemplo, los protocolos que rigen a las familias reales. Cómo deben moverse, cómo se les permite agacharse, cómo se les permite voltear. O sea, ¿por qué? Porque son la familia real, ¿verdad? Y que no le pueden dar la mano o que no le pueden tocar aquí. O sea, hay un montón y ellos se cuidan de cuidar eso. ¿Por qué? De hacer todo eso. ¿Por qué? Porque son la familia real. Entonces la gente los ve y sabe que es la familia, aparte que los conocen, ¿verdad? Por los medios de comunicación y todo eso. Ahora, imagínense cuánto más nosotros que somos la iglesia. Y si no salimos en los medios de comunicación, pues la gente debería, así como le pasó al hermano Toñito, que esta persona dijo, o sea, alguien puede ver, de repente sentir el Espíritu en nosotros. Sí, de hecho la presencia del Señor se hace sentir, y la presencia del Señor anda en usted. ¿No dice la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? Entonces la presencia del Señor debería sentirse donde hay un hijo del Señor. Entonces, esto es lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Tesalónica. O sea, en la iglesia de Tesalónica era una iglesia fuerte, el trabajo era evidente, sabían que tenían que estar unidos, sabían que tenían que trabajar unidos, y aparte de eso, todo lo que hacían daba testimonio de que ellos estaban conscientes de quiénes eran, estaban conscientes del privilegio que habían recibido. Yo, hermano, siempre lo he dicho, creo que el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir es el regalo de la salvación. Pero qué tan valioso de veras para nosotros se vuelve ese regalo. Que el Señor, hermanos, nos ayude, ¿verdad? Para que nuestro testimonio permita que otros puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo Jesús y puedan decir, hermanos, qué bueno, nosotros podemos ver en ustedes que sí son realmente cristianos. Vamos a quedarnos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermanos. Hermana Gladys. ¿Perdón? Pues para un propósito particular, aunque, como dijo Pablo, ¿verdad? Pues que Dios que me tuvo por fiel, dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. O sea, particularmente algunos son llamados para ciertos propósitos, ¿verdad? Entonces, pero también es como con los dones. Los dones el Señor se los da, y si usted está consciente para que fue llamado para eso, también, ¿verdad? Tiene que
usar y agradar al Señor con ese don. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para despedirnos dándole gracias al Señor. Ya cerramos los primeros 4 versículos de esta carta y si Dios lo permite, pues nos vemos el domingo en el culto general. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites poder tener este tiempo para aprender y ser motivados por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque permites a cada uno de mis hermanos esta noche poder ser parte también de este tiempo, los que han estado acá, como los que nos han acompañado a través de la transmisión de este estudio. Que este tiempo sea de edificación y de motivación para cada una de nuestras vidas espirituales. Llévanos con tu bendición hasta cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.